Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. El grupo PIBK les damos la bienvenida y les hacemos una invitación para que desde sus hogares nos acompañen para alabar a nuestro Señor. Vamos a cantar este canto que nos fortalece y les invito, hermanos, a que por medio de nuestras oraciones sigamos nosotros teniendo comunicación con nuestro Señor y pidamos por todas las familias, por todas las personas que necesitan del Señor. Vamos a cantar Fortaleza Mía. Sigamos confiando en nuestro Señor. Bienvenidos a la transmisión de video de la primera iglesia bautista de Keller. Aquí el día de hoy me acompaña mi esposa Olivia y tenemos un tema bastante interesante el día de hoy. Vamos a hablar sobre el poder que tiene la oración. Y Olivia, ¿tú crees en eso? Saluda a los que nos están viendo en este día de hoy. Bienvenidos a todos, les damos una muy calurosa bienvenida a nuestro programa, en nuestro servicio en este día. Que el Señor les bendiga a todos y de seguro la oración tiene poder. Amén. Yo recuerdo, Olivia, cuando estabas a mi lado en el año 2002 y yo tuve en ese momento un infarto y me llevaron al hospital de emergencia. Y mientras me estaban examinando y todo, yo estaba sedado, pero sí pude escuchar las pláticas que intercambiaban los médicos y el personal que estaba ahí alrededor de mí.
Y en realidad algo que yo recuerdo hasta este día es que uno de ellos en realidad se estaba burlando de mí. Y él, cuando vio la condición de mi corazón, dijo: el corazón de esta persona está muy destrozado, y pienso yo, especialmente si es un fumador, que lo cual no soy, pero dijo, si es un fumador, va a regresar en 6 meses otra vez. Y hermanos, eso no se cumplió. Aquí me tienen 18 años después, todavía sirviéndole al Señor, y yo soy un testimonio de que la oración tiene poder y que Dios sana y que no hay nada imposible para Dios. En este momento, si tú tienes alguna necesidad, tú puedes llamar al número que está en la pantalla y podemos orar por ti. Que el Señor te bendiga. Vamos a continuar con el programa de hoy. Se titulaba Amaneciendo con Jesús. Nos reunimos los lunes, nos hemos reunido los lunes, todos los lunes, aún recuerdo que hasta días feriados a veces nos reunimos. Por 2 horas, es de 10 a 12, y oramos por diferentes necesidades. Es más, en su pantalla aparece un número donde ustedes pueden llamar si tienen alguna petición. Pero hermana, muchas gracias por encabezar este ministerio. ¿Y cuáles son las bendiciones que han recibido al reunirse? Se reúnen como 10, 15 personas para... Nomás lo que hacemos es orar. Oramos por la nación, oramos por familias, oramos por la iglesia. ¿Y cuáles son las bendiciones que ha experimentado en este tiempo? Bueno, pues la mejor bendición que hemos tenido es que nos hemos acercado más a Dios, ¿verdad? A través de la oración, porque ese es el propósito de orar, ¿verdad? De tener una intimidad con Dios, tener esa relación personal con el Señor. Así como a nosotros como humanos nos gusta relacionarnos con nuestros seres amados, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un ser amado, queremos estar siempre platicando con él. Entonces, asimismo, con nuestro Dios, ¿verdad? Nosotros queremos hablar más y más con el Señor, tener esa comunión, esa comunicación, ¿verdad? Y estar... Porque es lo que es la oración, es simplemente platicar con Dios, ¿no? Platicar con Dios. Y qué interesante, yo he visto, reportes de que personas pagan hasta $1 millón o aún más por acercarse al presidente de los Estados Unidos, y pues ellos lo hacen porque quieren tal vez algún favor del presidente, pero personas pagan mucho dinero para tener acceso al mandatario de los Estados Unidos. Pero es interesante que nosotros nos podemos acercar confiadamente, como dice la palabra de Dios, al Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y podemos acercarnos a Él. Tenemos, dice que la palabra de Dios que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es decir, nos podemos acercar al trono de Dios para pedir cualquier necesidad que tenemos, cualquier cosa que nos inquieta, podemos venir a Él. Y podemos venir al Dios que es soberano, y es gratis eso, ¿verdad? Es gratis, no cuesta nada, y nos acercamos al Dios que todo lo puede, ¿verdad? Al creador del universo, y él creó todo, y él es una persona, ¿verdad? Porque podemos platicar con él, pero él es increado, ¿verdad? Entonces, y es una maravilla, y yo me maravillo cuando hablo con él y digo, wow, Señor, tú eres desde el principio y hasta el fin, ¿verdad? Eres desde el principio de la eternidad hasta el fin de la eternidad. O sea, no tiene principio ni fin. Él es increado, y es maravilloso cuando uno, como dice usted, si uno para ver a un mandatario de un país, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, y pagan tanto dinero para acercarse a él, y nosotros no tenemos que pagar nada, ¿verdad? Y Dios es más poderoso, ¿verdad?, que cualquier mandatario de esta tierra. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es todo, el alfa, la omega, el principio, el fin, y podemos tener acceso a Él gratuitamente, ¿verdad? Así de que, y podemos tener una relación con Él, porque Él también nos habla, ¿verdad?, a través de su palabra. Entonces, eso es lo que nosotros practicamos cada lunes de oración, y lo podemos hacer en nuestras casas también. Y ahora que no nos podemos reunir
siempre estamos en contacto con las hermanas y estamos por medio de texto o por medio de Messenger, pidiendo oración y orando unas por otras y pidiéndole a Dios, ¿verdad? Por cada situación que se nos presenta en nuestra vida. Y ese es el propósito, ¿verdad? De que Dios, en su infinita misericordia, Él nos contesta, ¿verdad? De acuerdo, ¿verdad? A su voluntad. Entonces, nosotros no estamos confiando en nuestra propia, no tenemos nuestra propia confianza puesta en nosotros, sino que está puesta en Dios, sabiendo de que Él es el que nos va a responder de acuerdo a su misericordia. Es más, hay veces que llegamos al tope de todo y ya no hay más que nosotros podemos hacer. Son situaciones imposibles y difíciles. Y la hermana Araceli, ella me ayuda, por ejemplo, cuando hay emergencias, cuando hay crisis muy importantes. Ella me ha ayudado a organizar cadenas de oración. Y yo quisiera organizar una cadena de oración la próxima semana. Una necesidad muy grande. El hermano de la hermana Imelda y su sobrino. Vamos a poner su foto ahí para que ustedes lo vean. Ellos tienen ya 3 semanas que no se oye de ellos. Han desaparecido allá en Zacatecas, el estado de Zacatecas, en México. Y es en situaciones así como estas que nosotros humanamente no tenemos la respuesta, que es allí donde Dios nos ayuda, porque Él está en control y Él puede intervenir, ¿no? Amén, amén, sí, porque nosotros humanamente no podemos hacer nada, pero Dios sí puede, ¿verdad? Dios sí puede, por eso tenemos que llegarnos a Él, ¿verdad? Confiadamente, totalmente, confiando en el Señor, de que Él sí puede hacer algo. Y entonces, y por eso es el motivo de que nos reunimos para orar, es el motivo de que siempre estamos en comunicación las unas con las otras para estar orando por todo ese tipo de situaciones. Hermana, yo agradezco a mucho su participación y su liderazgo en concientizar más a nuestra gente a orar y buscar más de Dios. Y la hermana, ella pues nos ayuda a organizar bien el ministerio de oración en nuestra iglesia. Y luego, después de todo eso, yo sé que los hermanos no vienen para la comida, pero sí me gusta todos los guisos que hacen. Y después de un tiempo de oración, que la razón por la cual venimos es para orar. Pero sí es muy bonito el compañerismo que se tiene después. Hermana, ¿tiene un texto favorito? No tiene que ser de la oración, pero si recuerda uno de la oración está bien, pero si tiene otro texto está bien. ¿Algún texto que quisiera compartir con nuestra audiencia? Bueno, y a mí me gusta el texto de Josué, que dice: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Y ese texto a mí yo lo he hecho carne en mi vida, porque yo sé que donde quiera que yo voy, el Señor está conmigo, ¿verdad? Yo sé que Él nunca me deja, y yo siempre me encomiendo al Señor y me recuerdo de ese texto, ¿verdad? Y que tengo que esforzarme y ser muy valiente para seguir adelante, porque si no somos valientes, sé que el reino de los cielos es de los valientes, entonces tenemos que arrebatarlo. Sé que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén, así es. Pues gracias, hermana, por estar aquí, que Dios la bendiga, y esperamos pronto, ojalá que pronto recibamos la luz verde de parte de los los que estudian toda esta cuestión de COVID, y pronto podamos tener reuniones así como antes, ¿no? Sí, amén. Muy bien, gracias, hermana, Señor la bendiga, y gracias por estar aquí. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es el momento de bendecir a nuestro Señor por medio de las ofrendas. Sabemos que el Señor ha bendecido nuestros hogares y no nos ha desamparado, aunque muchas personas no han podido ir a sus trabajos. Pero el Señor no nos ha desamparado, y nosotros vamos a recibir la ofrenda por medio de correos electrónicos, o en la pantalla aparece la manera en que ustedes pueden enviar las ofrendas a la iglesia. Vamos a poner en manos de nuestro Señor lo que hemos recibido de Él por medio de sus trabajos y lo que el Señor ha mostrado su fidelidad. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana, Señor, por cada hogar, por cada mano trabajadora, Señor, a la cual tú has fortalecido y bendecido, aún en las circunstancias difíciles, Señor.
Te pedimos ahora que tú bendigas estas ofrendas que recibiremos, Señor, por el medio en que cada persona, Señor, lo hará, no con tristeza ni por necesidad, Señor, sino con un corazón alegre. Padre eterno, bendice cada hogar, cada familia, bendice tu iglesia, bendice tus ofrendas, multiplícalas, Señor, y que esta iglesia, Señor, sea suplido todas sus necesidades. En el nombre de Jesucristo confiamos en ti y te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Muy bien, aquí estoy con Rosalina Granado. Ella es otra persona que también lleva así la antorcha de la oración, ¿no? Y usted colabora con la hermana Araceli en, bueno, aunque su ministerio principal es con los niños, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero tiene un verso favorito, no necesariamente de la oración, sino de cualquier otro tema. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Sí, bueno, hay varios, pero en este momento me gusta el texto que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 3:33. Me gusta porque en cualquier circunstancia difícil uno puede clamar al Señor. Él no se esconde, Él no está dormido, Él está atento y su oído está atento a nosotros. Y me da gusto que yo lo he notado que es una realidad este texto, porque mis hijos, aunque cuando crecen ya se retiran un poco del Señor, pero siguen clamándole al Señor, o sea, están confiados. Entonces la fe sigue, pero la palabra de Dios es poderosa. Gloria al Señor. Y sí hay una promesa en la palabra de Dios que dice: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? Amén. Creo que la Biblia católica dice tú y toda tu familia. Así es que siempre estamos clamando por ese verso, porque es nuestro deseo que toda nuestra casa venga al conocimiento del Señor y que estén caminando por el Señor. Usted ha venido varias veces, a veces se le complica por su trabajo, pero yo le he visto varias veces en las reuniones de oración. ¿Qué es lo que le gusta particularmente de venir a este tiempo los lunes, cuando nos juntamos para orar? Y déjame decir que no hemos cesado de orar, simplemente se ha complicado todo esto con el COVID, pero allí en su pantalla aparece un número, usted puede llamar, y nosotros tenemos varias personas que se dedican a orar y interceder, y podemos en situaciones de emergencia hasta formar una cadena de oración por su necesidad. Así es que allí aparece el número donde usted puede llamar. Entonces yo le paso la información a las hermanas, una de ellas es Rosalina, pero la hermana principal es la hermana Araceli. Pero algo especial que le gusta de cuando nos reuníamos, ya tenemos como 7 años que nos estamos reuniendo, algo especial que le gusta de estas reuniones de oración. Bueno, yo tengo 4 años asistiendo a la oración consecutivamente, o sea, incluso por 3 años no falté ni un solo lunes. Wow. Ya este último año sí falté uno que otro lunes. Pero lo que a mí me cautivó de este culto de oración es precisamente que uno sale bien fortalecida. Y los testimonios, y al ver que el Señor va contestando las peticiones, la fe crece. ¿Por qué? Porque ve la mano de Dios en eso. La hermana trabajaba por medio de listas, que constantemente, cada lunes las leía, los hermanos traían su petición, los que no pueden asistir, presentan su petición y aquí se ora por ella. Entonces, a través de los meses, nosotros veíamos las peticiones que habían sido contestadas. Entonces, dábamos gracias a Dios y eliminamos, porque ya el Señor había obrado, pero teníamos otras. Entonces, en estos 4 años, yo he visto muchas peticiones contestadas. Entonces, el estar viendo eso, el estarlo oyendo, la fe de uno crece, uno es fortalecido, y eso es lo que a mí me cautiva, eso es lo que a mí me permite seguir siendo fiel al culto de oración, porque uno lo puede hacer en los hogares y lo hace, pero reunirse en grupo es mucho mejor. Claro, cuando es cierto lo que está diciendo, que sí puedes orar en casa, pero yo creo que la oración tiene más potencia cuando dijo Jesús en una ocasión, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo tocante a cualquier cosa, entonces hay un poder que se multiplica cuando se juntan 2, 3 personas aún más. En este caso a veces nos juntamos hasta 15 personas para orar. Y la oración así en conjunto, en unión,
tiene poder. Yo quisiera compartir algo. Recuerdo que hace un tiempo vino un hermano, que fue invitado, no es miembro de esta iglesia, pero se dio cuenta del grupo que existía de oración. Él vino y él venía muy triste, siempre venía triste. Él tenía cáncer. Sí. Y venía el hermano Lino. El hermano Lino. Sí, claro. Entonces, el Señor le sanó. Y él está bien contento y él recuerda con mucho gusto este grupo de oración. Él asiste a otra iglesia, pero él dice que él recuerda con mucho gusto y más porque el Señor contestó su petición. Entonces yo les invito a los hermanos que puedan asistir al grupo de oración, que lo hagan cuando termine todo esta situación del COVID-19, que no podemos reunirnos, pero tan pronto pase, les invito a reunirse porque el Señor trae bendición, el Señor contesta las peticiones y trae bendición a nuestros hogares, a nuestros hijos, porque la promesa del Señor es fiel. Pero todavía, aún a pesar de que no tenemos reuniones presenciales, todavía seguimos orando por personas y yo a veces, porque hay como una cierta estructura, ¿no?, en nuestra iglesia donde se envía una cadena de muchos textos, ¿no?, y a veces yo miro que tal y tal persona necesita oración y sí, pues nos unimos todos a orar porque hay poder en la oración. Algo interesante que Cristo dijo tocante la visión de la iglesia, Él dijo, mi casa será llamada una casa de oración. Y yo creo que ese es nuestro trabajo principal, ¿no?, de orar y buscar la presencia de Dios. Y también, hermana, algo que ha sido muy, muy bonito y yo lo disfruto mucho. Usted ha organizado vigilias, ¿no? Vigilias son donde nos juntamos y comenzamos a las 8 o 9 de la noche y normalmente lo hacemos en un viernes y pues nos quedamos ahí hasta que el Señor termine con nosotros, ¿no? Hasta las 12, 1, 2 de la mañana, ¿no? Y eso también es muy bonito, las vigilias, ¿no? Amén. Casi siempre se ha programado hasta las 12 de la noche, pero nunca hemos terminado a las 12, a la 1, 2 de la mañana. Sí. Es como el Señor nos está moviendo y salimos bien, nadie nos dormimos. Nadie. Sí. Y pasa muy rápido el tiempo. Sí. Cuando uno comienza a orar, yo siento la presencia de Dios y es como experimentar un pedacito del cielo, ¿no? Un poquito de cómo va a ser el cielo cuando estemos ahí en la gloria. Ojalá que sea en mucho tiempo, ¿verdad? Porque yo siento que todavía quiero realizar más para el Señor, pero yo estoy listo en cualquier momento que el Señor me llame, pero sí, cuando uno se junta para orar tiene una probadita, ¿no? Porque si uno siente la presencia de Dios y es como una probadita de cómo va a ser el cielo, ¿no? Así es. Hermana, durante ese tiempo usted ha continuado en el ministerio porque la hermana está encargada del Good News Club y platícanos un poquito de cómo sigue adelante instruyendo a los niños y todo eso, no sé, a través de WhatsApp, ¿no? Sí, tenemos un grupo de WhatsApp del Good News Club. Entonces, aunque no estoy dando la clase de Good News Club, estoy dando la de la escuela dominical y por este WhatsApp pongo la clase para los niños que están en sus hogares, pero hace 15 días sucedió algo. Estaba yo con mis nietos y salieron al patio y le digo a una de mis nietas, hablarle a tu hermanito porque vamos a tener la clase de escuela dominical, porque soy maestra de la escuela dominical también. Y la niña grita, Max, ya va a empezar la escuela dominical, y la vieron los vecinos. Y llegaron todos los niños, venimos a la clase. No, Max nos invitó a la clase de escuela dominical. Y le dije, bueno, pues sí. Y ya pusimos las sillitas y los niños recibieron la clase de escuela dominical. Y el siguiente domingo nos dijeron, ¿va a haber escuela dominical? Entonces, estamos teniendo, como quiera, instruyendo a los niños, porque ellos ya saben que ellos tienen que aprender. Amén, amén. Sí, es una escuela dominical, porque ellos saben que tienen que aprender del Señor. Sí, y lo que va a pasar con el favor de Dios, vamos a reiniciar los cultos presenciales y ojalá que en el futuro, ya cuando se descubra una cura para el COVID, ojalá que podamos reunirnos así en el contexto de una escuela dominical, pero yo creo que no debemos decir que vamos a reabrir la iglesia porque en un cierto sentido la iglesia no ha cerrado, ¿no? Hemos continuado con el trabajo a través de video,
a través de varios hermanos, como el hermano Edgar aquí, que está como el camarógrafo. Es decir, la iglesia no ha parado, seguimos ministrando, ¿no? Así es, desde nuestros hogares, como ahorita mencionó, la cadena de oración. Amén. Me acuerdo que la iniciamos a las 6 de la tarde. Bueno, yo la abrí, le dijo la mano, usted empieza de 6 a 6:20. Y yo mando el mensaje, ya voy a iniciar la oración. Muchos estaban conectadas ya. Entonces duró casi 3 horas de varias personas que realizamos. Y en mi experiencia personal me sentí bien fortalecida, o sea, me sentí como en unión con mis hermanas, aunque no estábamos presentes, pero estábamos en oración, en el mismo sentir, como dice la palabra. Sí, yo recuerdo que estaba todo súper organizado. Ajá. Cuando me tocó a mí, a mi esposa, alguien me llamó y me dijo, hermano, es tu tiempo de orar. Bueno, hermana, muchas gracias por todo lo que realiza aquí para el Señor en nuestra iglesia, y adelante con el ministerio del Good News Club para los Gracias. niños, y también su colaboración con la oración y todo eso. Gracias. Señor la bendiga, hermano. Amén, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos alabando a nuestro Señor. Y el canto que vamos a cantar en esta mañana se titula Si te sientes, el secreto es adorarle. Hermanos, y a veces, muchas veces nos sentimos nosotros que vamos a desmayar o que tenemos problemas, o a veces en esta situación en la que estamos pasando nos sentimos un poquito agobiados, pero este canto nos dice que el secreto es adorarle. El secreto es seguir alabando a nuestro Señor, y les invitamos a que con nosotros canten este canto. Si te sientes desmayado, el secreto es adorarle. Cuando ya no puedas más, el secreto es alabarle. Siga la enfermedad. El secreto es invocarle. Cuando sientas soledad, el secreto es cantarle. Adórale en tu triste caminar, solamente adórale. Cuando ya no puedas más, solamente adórale. Y esas cargas que tú sientes se irán. Solamente adórale. En medio de la enfermedad, solamente adórale. Cuando ya no puedas más, solamente adórale. Esas cadenas que te atan se caerán. Hermano, en esta mañana que estás ahí en tu hogar, sabemos que estamos pasando por un momento muy difícil, y a veces tenemos miedo y pensamos que ya no vamos a poder salir de esto, pero solamente adora al Señor, tiene todo bajo sus manos. Aleluya. Si te sientes desmayado, el secreto es adorarle. Cuando ya no puedas más,
sientas soledad, el secreto es cantarle. Adórale en tu triste caminar, solamente adórale. Cuando ya no puedas más, solamente adórale. Y esas cargas que tú sientes se irán. Solamente adórale. En medio de la enfermedad, solamente adórale. Cuando ya no puedas más, solamente adórale. Y esas cadenas que te atan se caerán. Dios les bendiga, hermanos. No importa las circunstancias, nosotros debemos de seguir adorando a nuestro Dios. Dios les bendiga. Amén. Vamos a leer en este día en San Lucas 18 del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Señor, bendiga su palabra. Hoy en día, como ustedes saben, estamos en medio de una pandemia mundial. Y yo entiendo que hay mucha polémica sobre este tema. Algunos dicen que debemos ser pacientes hasta que pase el peligro o hasta que se encuentre una cura contra este virus, y que todo eso debe pasar antes de que regresemos a nuestras actividades normales. Hay otros que no comparten ese sentimiento y dicen que, que han pasado 2 meses, dicen que ya después de 2 meses tenemos que abrir de nuevo los negocios y continuar las mismas actividades de antes. Lo que sí vemos en medio de toda esta discusión que hay, sí podemos ver que nos cuesta trabajo esperar. Yo he visto personas que salen en la televisión que hasta se quejan que tienen 2 meses que no se han cortado el cabello, que tienen que visitar a su estilista para que les haga un corte. Entonces, sí tenemos problemas con ser pacientes. Y aquí, sin embargo, tenemos una viuda que ella esperó por mucho tiempo, por un tiempo muy largo, hasta que ella pudo convencer a un juez corrupto que le hiciera justicia. Ahora, lo que vemos aquí en el relato que leyó mi esposa es una historia en forma de una parábola. Jesús habló en parábolas para que la gente pudiera relacionarse con el tema, para que ellos pudieran entender ciertas verdades. Alguien ha dicho que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Ahora, aquí en el primer verso encontramos la razón por la cual
Cristo refirió esta parábola. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así es que esa es la razón por la cual Jesús relató esta parábola sobre ese tema importante de orar y no desmayar. Una de las razones porque a veces nos damos por vencidos y creemos que no vale la pena orar es porque la respuesta se dilata. A veces estamos orando y orando y orando y la respuesta se demora y decimos que en realidad, es decir, tiramos nuestras manos para arriba y decimos que no vale la pena orar. Sin embargo, Cristo nos anima a no darnos por vencidos. Debemos de orar siempre. Y la palabra siempre en el lenguaje original es una palabra muy interesante. Yo me puse a ver un poquito a fondo qué es lo que esa palabra significa. Y se usaba en el lenguaje original, en griego, se usaba esa palabra para referirse a una tos constante. En estos tiempos hay personas que padecen de una tos constante, ya sea por alergias o por el gripe o aún por el COVID-19. Pero aquí se refiere a una tos constante que no se para. Y yo me puedo identificar un poco con esto porque yo en un tiempo fui maestro en una escuela pública y los maestros, yo creo que a ellos se les debe de pagar lo mismo que se les pretende pagar a los que trabajan en los hospitales. Dicen algunos que se les debe pagar un sueldo extra por el peligro y el riesgo que ellos están pasando. Bueno, yo digo que un maestro o una maestra está siempre alrededor de 22 a 25 alumnos en su salón y así es que estando ahí pues está expuesto a toda clase de gérmenes y virus que traen los alumnos o a veces otros colegas también. Y yo recuerdo que en una ocasión yo tuve una tos que duró constante, fue una tos constante por casi 2 meses. Entonces a todo momento estaba tosiendo y una señora que me quiso hacer un poquito de burla, ¿no? Me dijo, cuando me escuchó toser, me dijo, hey, parece que anoche te las tomaste bien frías. Y entonces después de que un tiempo de que ella sigue insistiendo de que me estaba tomando cerveza muy fría, entonces le tuve que decir que pues yo no tomo cerveza. Entonces, aquí se refiere, Jesús dijo que debemos de orar siempre. Es decir, lo que está significando aquí es que debemos de estar en un espíritu de oración. Porque es imposible estar orando a voz alta todo el tiempo. Porque hay cierta comunicación que es de tu trabajo, con tu esposa o tu pareja. Entonces, es imposible estar orando 24 horas sin parar, tenemos que dormir a veces, tenemos que comer, pero yo creo que sí significa estar en un espíritu de oración. Para estar en un espíritu de oración debes de usar tus oídos y también tus ojos, tu vista. Estando en un espíritu de oración, por ejemplo, es esto: cuando tú enciendes el televisor y ves las noticias de los acontecidos, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día con coronavirus, entonces tú te pones a orar. No nomás estás viendo el televisor, sino te pones a orar por esas personas afligidas, esas personas que están a veces en el cuidado intensivo. También puedes orar simplemente cuando usas tu teléfono. Ahí en tu teléfono está una lista de contactos. Entonces, cuando vas viendo la lista de contactos, pues deja que el Señor traiga a tu mente personas por quien tienes que orar. Entonces, viendo aún nuestra lista, podemos entrar en un espíritu de oración. Porque puedes ver el nombre de esa persona que tiene alguna necesidad y entonces debes de orar. Déjame decir algo: cuando una persona te presenta una necesidad, no digas, bueno, voy a orar por ti. No,
en ese preciso momento dice, ok, déjame orar por ti. La persona te ha contado una necesidad, una inquietud que tiene, tú dile a la persona, déjame orar por ti. También cuando vamos en nuestro coche, en nuestro auto, vas manejando, bueno, no cierres los ojos y comiences a orar, ¿verdad? Porque necesitas tener los ojos abiertos. Pero yo me refiero a que ves, que ciertas cosas que ves te recuerdan de orar. Yo, aquí cerca del templo, está la calle Heritage, donde está la escuela Central, se llama la escuela esa, estaba tratando de recordar el nombre, la escuela Central, y es una escuela preparatoria de high school, y yo muchas veces que he pasado por esa escuela, ese edificio, lo veo, y yo oro por los alumnos ahí en Central. ¿Por qué? Porque yo he estado en el funeral de algunos jóvenes que se han quitado la vida, que han cometido suicidio. Entonces eso me recuerda de orar por esa escuela. Yo cada vez que yo veo un rótulo de mi yerno, él tiene una compañía de bienes raíces comercial, y hay varios lugares donde él está ya sea poniendo un rótulo para ya sea vender la propiedad esa o rentarla. Y entonces yo recuerdo la compañía Champions, recuerdo que es de mi yerno, y yo elevo una corta oración a Dios para que Dios bendiga su negocio, porque yo sé que si Dios bendice su negocio, pues va a bendecir a mi hija que está casada con él, mi hija Melanie, y va a bendecir toda la familia. Entonces dijo Cristo que debemos de orar siempre, y tú tienes la opción de orar continuamente, pero si no oras, ¿qué es lo que dijo Cristo? Aquí dice en Lucas 18, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así es que tienes la opción. Si no oras, vas a desmayar. Gente que no ora desmaya. Cuando no oras te enfrías, cuando no oras eres preso para el enemigo, eres una presa para el diablo, te puede comer vivo porque no estás vigilante, no estás orando. Cuando no oras te caes, te resbalas, te recaes en tu fe cristiana. Cuando no oras te agotas y te fatigas, y cuando no oras te alejas de la presencia de Dios. Ahora, Cristo refirió una parábola de un cierto juez en una ciudad. Este juez fue caracterizado en esta parábola como un impío que no se regía ni por las leyes de Dios ni por el bienestar de la gente. Ustedes saben que aquí en los Estados Unidos tenemos una estatua de una mujer que representa la justicia. Esta mujer está con una venda y está teniendo la balanza en sus manos. La balanza significa que la justicia se debe de aplicar en una manera balanceada, no favoreciendo ni al rico ni al pobre, sino tratando a todos igualmente. Y la venda que esta mujer tiene representa que los ojos de la justicia no ven el estatus social de una persona. Es decir, la justicia se dispensa en una manera imparcial y sin mostrar favoritismo. Ahora, todo lo contrario, los ojos de este juez, que se refiere aquí en la parábola, no estaban vendados como en la mujer justicia, la mujer que representa la justicia, sino que estaban bien abiertos. ¿Al qué? Al signo del dinero. Él aceptaba soborno, y como esta viuda no tenía dinero, él no estaba muy dispuesto a oír su caso. En español usamos la palabra mordida. Yo escuché en una ocasión de un cierto hombre aquí en los Estados Unidos que acaba de recibir una infracción. El oficial de tránsito le estaba escribiendo una infracción porque iba en una velocidad muy alta.
Y entonces este hombre era un cristiano y él dijo, bueno, voy a citar un versículo. Y le dijo al oficial, dijo, recuerda que ayer el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas. Y entonces el policía se quedó viéndolo y dice, también el Padre Nuestro dice, y no me metas en tentación. Así es que, pues sí, recibió su infracción de todas maneras. Ahora, esta viuda tenía muchas cosas en contra de ella. En primer lugar, lo que tenía en contra era que era una mujer y las mujeres no tenían muchos derechos. En las cortes en ese tiempo solamente entraban los varones. El hecho que fue a corte nos dice que no había un hombre que abogara por ella. Estaba, sí, por supuesto, sin marido, porque la Biblia dice que era una viuda, pero estaba totalmente desamparada y sin nadie que le ayudara. No tenía, por ejemplo, un hermano o un tío que la pudiese representar. Ella estaba sola, estaba destituida y por eso buscaba que se le pagara lo que se le debía, porque aparentemente alguien la había defraudado. Entonces este juez corrupto, que lo vemos, la parábola lo pinta como un juez corrupto, por un tiempo no le puso atención porque ella pues no tenía money, ¿verdad? Él decía, show me the money, y ella no tenía dinero. Entonces, este juez aparentemente era deshonesto y recibía dinero por debajo de la mesa. Ahora, la Biblia sí habla de un criterio y reglas para los jueces. Y nos dice en Deuteronomio 16, del versículo 18 al 20, dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgan al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes, ¿qué? Soborno, o como le decimos comúnmente, mordida, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, porque vives y heredes la tierra que Jehová tu Dios te dé. Entonces, estamos hablando aquí de un juez totalmente sin normas de rectitud. Un juez que no tenía, como dice ahí, no tenía temor de Dios. Y la palabra que en el original que se usa para describir este juez que no tenía temor es la palabra que usamos hoy en día para vergüenza. Ustedes saben que la vergüenza es una emoción que nos mantiene dentro de los confines de lo que es honesto e íntegro. Nosotros a veces no quebramos la ley porque sería vergonzoso que, por ejemplo, si robas una tienda, que después salgas en la televisión donde la policía te conduce a la cárcel y estás enfrente de una cámara de televisión. Pero lo que vemos con este juez es que él no tenía vergüenza. No tenía vergüenza cuando se aprovechaba de la gente, no tenía vergüenza de hacer, de no hacer lo que era justo, no tenía vergüenza de quitarle dinero a la gente que venía a su tribunal. En otras palabras, era un sinvergüenza. Entonces entra esta viuda pidiendo que se rectifique la injusticia que se había cometido en contra de ella. Y qué triste, ¿verdad? Porque estamos hablando de una mujer marginada, una mujer pobre, y aún hoy en día creo que se aprovechan de la gente que está marginada y pobre. Hoy en día los pobres son pisoteados por empresas que les pagan sueldos muy bajos y no les proveen beneficios de seguro o recompensa por su trabajo extra arriba de las 40 horas. Hoy en día los pobres inmigrantes son explotados por coyotes, por un sistema judicial que favorece a los ricos, porque los ricos no van a la cárcel, solamente los pobres.
también se aprovechan de ellos por medio de altas tasas de interés que les cobran los comerciantes y los prestamistas. Y también vemos que los dueños de lotes de carro también se aprovechan de ellos, nomás fallan con un pago y mandan a la grúa para recoger su coche. Y aún también a veces vemos que el pobre pues le va a veces muy mal con la policía, porque hay policías muy buenos, muy compasivos, pero también hay policías que son racistas. Entonces, además, hoy en día lo que estamos viendo es que, según las estadísticas, un gran porcentaje de latinos y africanoamericanos se están muriendo del COVID-19 porque son forzados a trabajar en situaciones peligrosas o lugares como en fábricas donde trabajan de lado a lado, y pues ellos no pueden dejar de trabajar, tienen que seguir trabajando porque no tienen beneficios, no tienen maneras de que les sigan pagando mientras están con esta situación de emergencia del COVID. Así es que ellos son forzados a seguir trabajando. Pero algo muy interesante, esta es una historia donde el pisoteado le gana al que está en poder. Aquí vemos una lucha entre un pequeño David contra un gigante Goliat. Es una lucha del débil contra el fuerte, del bien contra el mal y de lo justo contra lo injusto. Aquí está una historia donde el desvalido, la persona que no debe de ganar, es la que gana. ¿Y por qué gana esta mujer? Gana porque es una mujer fuerte, gana porque es una mujer de oración, gana porque es una mujer que conoce sus derechos, gana porque es una mujer con determinación, gana porque ella sabe lo que quiere y ella no acepta la palabra no, gana porque es una mujer persistente e insistente también. Así es que aquí tenemos la situación. Aquí está este juez totalmente depravado y él va y se sienta en su silla para dispensar justicia. ¿Y quién aparece? La primera persona que aparece todos los días es esta viuda. Hazme justicia de mi adversario. Ella grita con una voz bien alta que casi le rompe el tímpano de su oído. Y grita una voz tan alta que por fin el juez ordena al alguacil que saque a la viuda de la corte. Pero el siguiente día llega otra vez, diciendo la misma cosa, presentando su caso. Hazme justicia de mi adversario. Y han pasado ya varios días y esta viuda, tan cierto como el sol sale cada día, ahí estaba esta viuda en su cuarto. Ahí estaba para recordarle que su caso todavía estaba pendiente y que no se había resuelto. Entonces, noten aquí algo muy interesante en esta parábola, que este juez depravado comienza a pensar dentro de sí, porque ahora Jesús nos lleva adentro de la mente de este juez injusto. Y dice el versículo 4 que él mismo reconoce su maldad y su carácter, porque dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después decía dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre. Entonces, él mismo reconoce su maldad. Y si hay algo bueno que podemos decir de este juez, es que cuando menos reconocía que él era un malvado. Así es que lo bueno de él es que reconocía que era malo. Él mismo lo reconoció y él mismo lo aceptó. Dice, aunque no temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta mujer me es molestia, le voy a hacer justicia. No sea
que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esa palabra significa venir para siempre. Es decir, esta mujer iba a seguir yendo a la corte hasta el día que la enterraran. Nada la iba a parar, nada la iba a detener. Dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esa en realidad no es una buena traducción, porque la palabra en el lenguaje original significa darme un ojo moreteado. Esta mujer todos los días va a venir, va a gritar que le haga justicia, y es como darme un ojo moreteado. Entonces, hermanos, yo creo que esta viuda, ella sabía lo que quería, y ella le puso un hasta aquí al enemigo. Ella dijo, yo no me voy a dejar que la gente se aproveche de mí, yo voy a seguir viniendo continuamente a este juez hasta que se me haga justicia. Entonces, aquí vemos la importancia de orar hasta que la victoria venga. Ahora, la comparación de Dios con el juez malvado es interesante. Si este juez, que estamos hablando de un juez que no tenía ni las uñas de cristiano, si este juez malvado se compadeció de esta viuda, entonces la idea que tenemos aquí es, si este juez, que era un juez totalmente malvado y depravado, si este juez malo le hizo ese favor a la viuda, entonces con más razón Dios, que es benévolo, que es un Dios que te ama, cuánto más Dios va a reconocer nuestras necesidades, ya que, como dice el versículo 6, dice que nosotros somos sus escogidos. Que nunca se te olvide que tú eres un escogido de Dios. Tú no escogiste a Cristo, Cristo te escogió a ti. Él se fijó en ti, puso su amor en ti, te escogió no por tu parecer, no por tu inteligencia, no porque eras bueno, sino porque Dios es bueno y a Él le plació poner su amor en ti, y Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Entonces, Dios, por el otro lado de la moneda, no es como el juez malvado que maltrató a la viuda. Dios no es así. Este juez la mortificó mucho con tardarse en darle justicia. Pero, esto es algo interesante y algo que tenemos que entender. A veces Dios dilata la oración. A veces Dios demora la respuesta. Y yo sé que eso es algo bien difícil, especialmente ahorita en los tiempos que estamos viviendo, con esta situación del COVID y que no se ha resuelto y que está todo pendiente, gente que necesita que regresar a trabajar y todo eso. Es difícil esperar y tener paciencia, especialmente cuando tienes una cuenta financiera pendiente o cuando tienes que esperar por un permiso migratorio, una situación con migración que no se ha resuelto, o aún cuando aquellos que ya se quieren casar tienen que a veces esperar por diferentes razones. Entonces, la demora es algo que es difícil, y cuando estamos viviendo esa realidad parece una eternidad. Ahora, vamos a ver un poquito por qué se retarda a veces la respuesta. ¿Por qué es que a veces oramos y oramos y oramos y parece que la respuesta no viene? Muy bien, déjame dar varias razones. A veces el enemigo o el diablo se opone. Es decir, a veces el diablo pone un tipo de resistencia, y eso lo vemos en varias ocasiones en la palabra de Dios. Pero también, esto es algo muy importante, la oración también a veces es estorbada cuando, y eso es, aquí se le pone la carga al varón, cuando el varón no trata a su esposa como el vaso más frágil. Dice en 1 de Pedro 3:7 que los esposos deben de tratar a sus esposas con respeto, como el vaso más frágil. ¿Para qué? Para que sus oraciones no sean estorbadas. A veces la demora viene porque Dios te quiere proteger. Cuando está embotellado el tráfico, no te pongas impaciente.
no pongas a renegar, porque más adelante puede estar un accidente. Y dale gracias a Dios que tú no fuiste parte de ese accidente. Finalmente, a veces hay demora porque Dios quiere usar ese tiempo para forjar nuestro carácter, así como en el caso de Moisés que pasó. Fíjense, Moisés pasó 40 años en el monte apacentando ovejas, esperando el momento que Dios le indicara el paso a seguir para ser el libertador del pueblo de Israel. Entonces hay que seguir orando, hay que seguir esperando, hay que ser paciente. Es más, si nos paramos de orar, vamos a desmayar. Entonces yo estaba pensando, bueno, de algún ejemplo de una persona que esperó muchos años, y no tuve que ir muy lejos. Mi suegra, Leonila Castillo, ella ya está con el Señor, pero ella esperó más de 40 años para que mi suegro Pete viniera a conocer a Cristo. Por 40 años ella estuvo clamando la promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Y recuerdo que mi esposa me ha contado que cuando ella, mi suegra Leonila y mi esposa Olivia, cuando las dos se bautizaron, mi suegro se puso bien molesto y bastante bravo y amenazó. Él hizo el amenazo del divorcio. Y dice que mi esposa, que ya se recuerda como una niña pequeña, ella se esperó afuera en el carro, en el coche, mientras mi suegro y mi suegra entraron al despacho de un abogado para hablar tocante el divorcio. Pues gloria al Señor que ese divorcio nunca ocurrió, pero fueron muchos los desprecios y los reproches que sufrió mi suegra. Pero ella fue como la viuda, ella persistió en la oración hasta que vino la victoria. Y mi suegro un día, sin que nadie le torciera el brazo, sin que nadie le dijera nada, él solo vino al pie de la cruz del Calvario y decidió bautizarse. Ese día que él quiso identificarse públicamente descendiendo a las aguas bautismales por medio del bautismo, antes de que él fuera bautizado, un diácono llamado Nick González cantó un canto especial, y algo muy especial ocurrió dentro de mi espíritu mientras él cantaba ese precioso himno. Todo lo que estaba dentro de mí se conmovió en gran manera, y el himno que cantó fue: ya pertenezco a Cristo. No se lo voy a cantar, pero déjenme relatar las palabras que el hermano González cantó antes de que mi suegro Pete descendiera a las aguas bautismales, después de haber mi suegra orado por él más de 40 años. El canto: yo pertenezco a Cristo. Dice: Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda tan tiernamente. Vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él. ¿Cuántos que me están escuchando pertenecen a Cristo? ¿Sabes qué? Si tú no lo conoces, tú puedes pertenecer a Él también. Dice el canto: ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. Y ahorita mi suegro está allá en la gloria también al lado de mi suegra. Gracias por mi suegra que oró sin cesar más de 40 años por él. Dice: Cristo bajó del cielo y buscóme, lleno de vil pecado encontróme. Me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por toda una eternidad. Gloria a Dios. Si tú no conoces al Señor en este momento, ahí donde estás, déjame orar por ti. Repite estas palabras conmigo. Padre, yo reconozco que te necesito. Invito a Jesús en mi corazón y en mi vida, y dile simplemente: gracias, Señor, por perdonar mis pecados y darme el regalo de la vida eterna. Que Dios te bendiga y que Dios conteste todo
anhelo, toda inquietud, toda carga que tú tienes. Dice la palabra de Dios, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Ahí en la pantalla está el número donde puedes llamar si tienes alguna inquietud o alguna oración que quieres que elevemos a Dios. La oración tiene poder, no dejes de orar. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por habernos acompañado en este culto en donde hemos llegado por este medio a sus hogares. Esperamos hayan sido bendecidos con las alabanzas, con el mensaje y con cada testimonio que aquí en esta mañana se ha dicho. Les pedimos que sigan siendo fieles a estas reuniones, a estos cultos, y el Señor les bendiga. Hasta el próximo domingo.